Santos 0, Chivas 1. Victoria importante de Chivas en Torreón que nos quita la malaria que teníamos ya en los últimos tiempos de Torreón. Un campo complicado, un campo que no se nos suele dar y efectivamente se vio en el partido como es un campo que independientemente de quién juegue y del tiempo que se trate, Chivas le cuesta mucho ir a jugar a Torreón al TSM. Desde que tengo memoria prácticamente los partidos que son en Torreón son muy complicados, son muy ríspidos. Normalmente Santos no te genera o no te juega a generarte peligro, juega más atrás, juega más, pues más intenso en las llegadas, menos intenso con balón, y esta fue una de esas ocasiones. Peor equipo de la liga, se le puede decir, con todo respeto a Santos. La verdad es un equipo que en cierta parte estimo, pero pues sí, la verdad es que se nota, es el peor equipo no solo de este torneo, yo creo que es el peor equipo en los últimos 2 años de la liga. Una victoria por la mínima que la verdad pone cuestionamientos duros probablemente del equipo, pero al final es una victoria merecida y que puede poner un calmante ante la situación del equipo después del Leagues Cup y después de la última jornada de liga. Primero que nada quiero hacer mención de lo bueno del partido. Para empezar, el Tala. ¿Qué jugador tenemos? ¿Qué buen portero tenemos? Se nota que es el portero de la selección. Yo no sé los cuestionamientos que había sobre él, que ha habido siempre. Es un jugadorazo, es un porterazo. Te salva cuando tiene que salvarte. No es solo un portero que te cumpla, es un portero que te hace ganar partidos y este fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque tiene dos salvadas que las dos las manda al palo de una manera increíble. Una fue al palo y otra directamente al travesaño. Las dos por paradas de él brutales. De verdad, buenas atajadas en dos desconcentraciones de Chivas que podrían haber terminado con 1-0 en contra. Sin embargo, esto no significa que Chivas no hizo lo suficiente para ganar. Creo en este aspecto positivo, además del Tala, el funcionamiento pues sigue siendo el mismo, sigue estando bastante decente la forma en la que juegan. Sin embargo, se vio el equipo un poquito no tan prendido como otras ocasiones, no tan aceitado se puede decir. Creo que al equipo le faltó un poquito más de visión, de paciencia y de calma en la creación de jugadas. Hay veces que tiraban un centro que parecía anticipado, que ni siquiera parecía que era lo que pedía la jugada, simplemente era como meter el balón a como diera lugar al área. O más bien esto es un síntoma de lo que venimos viendo desde la jornada pasada de liga, todo lo que se ve en Leagues Cup. Creo que esto es un síntoma de ello. ¿Por qué? Porque los jugadores ya no están teniendo esa paciencia de crear las jugadas, de entrar al área, de hacer tanto desmarca, tantas opciones, y buscan meter un centro de primera. Y son centros que no ayudan y no benefician al equipo porque no son centros con ventaja, son centros que le viene de cara al defensa central o al portero y son muy fáciles de defender. A menos que haya algún rebote o alguna cosa así, lo más probable es que se defiendan fáciles ese tipo de jugadas. No importa que estés jugando contra el último de la liga, este tipo de centros sí se antojaba innecesarios. Fuera de eso, quiero destacar también la actuación de Luis Rey. Creo que Luis Rey llegó desde el Leagues Cup, lo que se ve en el Leagues Cup ha sido de lo rescatable de las últimas semanas de Chivas. Qué buen nivel tiene, qué buen defensa es, la verdad. Para mí, insisto, la defensa debe seguir siendo Campillo, Aguirre y Castillo, pero creo que Castillo y Aguirre están tocados, entonces, pues bueno, ahí confiar en Rey. La verdad no estoy muy seguro de cómo se encuentren porque Chivas, es lo único que no me gusta de Chivas, desviándome un poco del tema, no son tan comunicativos en las lesiones. Por ejemplo, el Cotorro se lesionó en el último partido de Leagues Cup y no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera. Al menos parece todo indicar que no se rompió el meñisco, pero es que no hay información al respecto, no hay transparencia en eso y eso me molesta un poco porque pues me gusta saber cómo están los jugadores y qué está pasando, si son decisiones técnicas o son bajas por lesión, sobre todo con Aguirre y con Castillo, que hay veces que se dice una cosa y luego dicen que solamente es muscular, pero luego lo ves no apareciendo otra vez en el partido contra Santos, ¿no? En fin, Luis Rey, nada que reprocharle, la verdad es un gran jugador, ha jugado muy bien en esa posición de líbero, sobre todo. Me sigue gustando más Campillo hasta lo poquito que lo he visto, pero a ver, a Campillo le he visto más un torneo completo en la posición de líbero, entonces pues hay que darle tiempo a Luis Rey de tener esa confianza. Luis Rey que incluso es muy bueno al ataque, se incorpora muy bien, me recuerda mucho en lo determinante, obviamente guardando distancias, pero en lo determinante que es en el ataque, al Chiquete. Te gana mucho por aire y sobre todo remata muy bien con la pierna. Se vio en Leagues Cup y se vio incluso en el partido contra Santos. Bastante buen recurso que tiene en la ofensiva.
que nos puede funcionar para pues destrabar justamente este tipo de partidos que no encuentras una fórmula en la que tus mediocampistas dan un poco apagados, en la que tus carrileros no están haciendo la labor tan buena que suelen hacer. Tener defensas que sean así de determinantes incluso en la ofensiva es de 10. Y si Luis Rey es determinante, Campillo también. O sea, Campillo es determinante en creación, es determinante en ofensiva, porque de repente lo ves llegar al área y el tipo parece un mediocampista, no sé, parece Gobea, de repente se quita uno, se quita otro, vete un centro buenísimo. Campillo me encanta, de verdad. Qué gran central tenemos. Y luego está Romo, que pues para sorpresa de muchos, ¿cómo se dice? Las críticas de otros tantos, yo incluido, la verdad, se aventó un muy buen partido. Digo, Milito salió como debía de haber salido, contra un Santos que es último de la tabla, que es el peor equipo de la liga. Pues salió bastante ofensivo y yo no le recrimino nada a Milito en este partido porque salió como debía. Sacrificó al Oso para meter a Gobea y a Brian. Sacrificó tener otro central para tener a Rey y a Romo en la central. Entonces fue un cuadro totalmente ofensivo. Inclusive ante la baja de Torro, en lugar de irse a la segura por Miguel Gómez, buscó meter a Hugo Camberos en esa posición de carrilero izquierdo. Viendo ya la posición, Luis Romo se aventó un buen partido, la verdad. Según SofaScore, es el MVP del partido. Para mí el MVP es Talar Rangel, no hay ninguna duda. De ahí Talar Rangel, yo creo que probablemente Luis Rey. Pero bueno, la verdad es que buen partido de Romo. Este partido son el tipo de partidos que le gustan a Romo, en los que podría funcionar más. Hizo 2 intercepciones, bueno, 2 regresos buenísimos Romo. En algún punto, yo lo que más le critico a Romo es que cuando regresa o cuando son este tipo de jugadas en las que perdemos el balón y nos llegan muy rápido al área, él no está rápido y no está concentrado. Entonces suele hacer una entrada que termina en una falta o en una tarjeta o en un penal. Ahora no lo hizo así. Fue determinante, fue al suelo. Las 2 veces que lo hizo, fue un salvadón que metió. Espero ver más de este Romo. Si bien entiendo la función que tiene en el equipo, lo que no podemos permitirnos es un jugador, como ya lo he dicho antes, que tenga tantas desconexiones durante los partidos, que sean tan seguidas. Entonces quiero ver un jugador que esté concentrado totalmente, que los 90 minutos, sobre todo porque eres el capitán, tienes que estar concentrado. Y todo el momento dar el ejemplo de esta concentración. El partido contra Santos es un buen ejemplo. Insisto, nada que reprocharle. La verdad, me cayó, me cerró la boca ante las críticas. Quiero seguir viéndole de esta manera. No va a quitar que para mí la saga de centrales tiene que ser otra y que yo lo vería más en otro sistema, pero la verdad es que muy buen partido de Romo. Luego vamos con los mediocampistas entre Brian y Gobea. Primeramente Gobea, pues espectacular como siempre. Gobea es un tiempista buenísimo. Yo no sé dónde estaba este jugador, porque tardó tanto en llegar a ser relevante en la liga, porque de verdad, qué buen tiempista es Gobea. Es un mediocampista que como el Oso no tenemos otro. Por ejemplo, con el Oso no tenemos otro jugador así de destructivo. Con Gobea no tenemos otro jugador así de organizativo. De verdad, la manera en la que te controla los tiempos del juego es brutal. Qué gran jugador. Todo su trabajo es totalmente en las sombras. Pero cuando empiezas a poner atención en dónde está el balón y en los huecos, y cada vez que no tiene el balón incluso cómo se mueve, te das cuenta lo bueno que es leyendo espacios y leyendo el juego. De verdad, te mete un pase en el momento preciso, te mete un centro en el momento preciso. Este tipo es el que sí sabe meter un centro cuando debe de meterlo, incluso aunque sea frontal. ¿Por qué? Porque sabe en qué momento y cómo meterlo. ¿Para qué? Para que sí dé una opción en ataque y sea peligro para el rival, no sea fácil de agarrar para el rival. La verdad, gran partido de Gobea, nada que reprocharle. Mientras al otro que sí me gustaría ser un poquito más crítico es con Brian Gutiérrez, que creo que desde los amistosos de selección antes del Mundial no está, simplemente está desaparecido. Es otra versión totalmente diferente del Brian que vimos torneo pasado y en los amistosos premundial. La verdad, me sorprende bastante porque incluso el torneo pasado la dupla Brian Gobea se llevó bastante bien en partidos como este. Al final Oso le ganó el lugar porque se necesita alguien más defensivo para los partidos difíciles. Pero en partidos como este, la verdad es que no sé, no está simplemente. Brian no aparece. Es otro jugador totalmente diferente porque no sé si es falta de confianza o que no entiende realmente su
su rol en el equipo, pero genuinamente lo ves y lo ves lento. Le llega un pase y tarda en acomodarse, tarda en controlar y tarda en meter el pase. La verdad es que no es un jugador que esté jugando desastrosamente, pero sí se ve por debajo y muy por debajo de las pretensiones de lo que Chivas necesita, sobre todo en ese mediocampo. Sobre todo porque, insisto, sacaste al Oso para meter a Brian y tener un mediocampo mucho más dinámico. No se vio. Yo lo vi como si el Oso estuviera en cancha y fuera todavía más lento de lo que dicen que es. O sea, el Oso mínimo te da estos pases frontales por arriba, estos pases largos muy buenos que tiene. Brian no te daba ni eso. Y no es por comparar a ambos o por poner a uno en contra del otro. Simplemente es que veo las críticas que le hacen al Oso y lo veo en Brian y es que Brian no te lo otorga. Gobea sí, pero justamente quién es el compañero que tiene que estar con Gobea. Para mí sigue siendo el Oso por temas de balance de la estructura del cuadro de la alineación, pero pues también confío en que Brian pueda hacer una buena mancuerna con Gobea y no ha sido así. Brian, la verdad, sí me está quedando mucho a deber. Esperemos que pueda pues pronto llegar a este nivel que le vimos, sobre todo en selección, porque con Chivas no ha logrado ese techo y estoy seguro que ni siquiera en selección ha llegado al techo que promete él, pero ni siquiera en Chivas se ha demostrado, se ha visto como se vio en los partidos de selección antes del Mundial. Esperemos que pronto ya empiece a agarrar esta fórmula porque pues es un jugador importante y la verdad es que sí se le hace falta, la verdad. Por otro lado tenemos a los carrileros, Hugo Camberos, Richie Ledesma, correctos, cumplidores hasta cierto punto. Sin embargo, con Richie, la verdad Richie siento que está muy apagado. No sé si le afectó no ir al mundial, no sé qué le pasa también, pero es un jugador que ve totalmente apagado, como que no se anima a tirar tantos desmarques, no se anima a tocar tanto el área y eso le complica en su juego porque pues es un jugador que se atrevía tantísimo durante los últimos 2 torneos. Desde el torneo pasado va de más a menos, cada vez se le ve menos tocando el balón, cada vez se le ve menos haciendo recorridos ofensivos. Cada vez se le ve menos haciendo desmarques que sean peligrosos hacia el área. Cada vez se le ve menos tirando buenos centros. Entonces es complicado el tema de Richie también porque se le nota más, su nivel se le nota más que incluso a Brian. Porque los carrileros son importantísimos para el sistema de Milito. Los carrileros son los que te van a dar la amplitud. Y es por lo que destacamos hace 2 torneos. Y desde el torneo pasado también. Chivas tiene mucha amplitud por los carrileros que maneja y por la solvencia física que tienen ambos, pero Richie en este momento no lo está demostrando. Richie la verdad se está quedando un poquito corto y no sé a qué se deba exactamente, no sé si tenga algún problema físico o ya algo detrás que no conozcamos, pero pues sí me gustaría ver un Richie un poquito más animado, un poquito más con más hambre ofensiva. Yo entiendo que por ejemplo en partidos como este se quebraba un poquito más el mediocampo porque no tenías a un Oso y no te puedes liberar tanto tú porque tienes que liberar a Brian. Entonces alguien se tiene que quedar atrás, aparte de los centrales, porque Romo igualmente va a subir, Campillo probablemente va a subir. Entonces entiendo esta parte, sin embargo creo que a pesar de ello no vemos tanto de Richie como en torneos pasados y es muy extraño decirlo porque Richie venía siendo de lo mejor en el equipo junto con Cotorro. Y a Cotorro incluso antes de la lesión se le veía un poquito igual, en el mismo sentido. No sé si sea ya decisión técnica, pero sí creo que servían más en el otro estilo de jugar, más intensos, más ofensivos, intentando jugar más, o más bien intentando tener ya más el balón y teniendo más el balón, jugar más en ofensiva con él. No sé a qué se deba este bajón de nivel, pero sí considero que Richie es otro que no está en un gran nivel y se le nota, Chivas lo resiente muchísimo porque es una opción o una de las grandes variables que podemos tener para abrir un partido como contra Santos o como contra Puebla. Es una de las variantes más importantes que tenemos y no la tenemos en un buen punto, en un buen nivel. Esperemos que Richie levante pronto también porque sí, no veo, aparte no tiene un cambio más que Miguel Gómez en estos carrileros, entonces pues no tenemos muchas opciones en ese sentido. Por el otro lado está Camberos. Qué jugadores Camberos, Dios santo. Es buenísimo técnicamente. Se avienta una jugada individual en la que se da un autopase y se quita como a 3 de Santos para luego hacer una pared. Creo que es no sé si con Marino o con el Piojo. Y en la que le termina pegando, ya le pega muy mal. Pero qué jugada, Dios santo. Qué nivel de jugador, qué diferente.
O sea, qué diferencia de jugador. Es un jugador totalmente diferente, es un único, un distinto, dirían en Argentina. Qué buen jugador es. Solamente es el mismo tema que ya les había comentado en videos pasados y por lo que yo siento que Milito no le daba tantos minutos. Le cuesta leer los partidos. ¿Por qué? Porque muy bueno en la gambeta, es muy bueno quitándose rivales de encima, pero siento que no sabe leer tanto el partido y lo que le exige el partido. Se tira mucho hacia adentro, entonces no da la amplitud que necesita normalmente el juego. Sin embargo, siento que libera muy bien a Carrillo en su posición. ¿Por qué? Porque como Camberos normalmente está metiéndose hacia adentro, vaya la redundancia, está cortando hacia adentro, hacia el centro del terreno, Carrillo puede hacer una permuta con él y abrirse como a Carrillo le gusta también. Meterse más en carriles exteriores. Entonces, durante varios minutos del primer tiempo, sobre todo, sí le vi unas buenas permutas a Carrillo y a Camberos, en este sentido de Camberos corta hacia adentro y Carrillo inmediatamente es una opción en la banda como si fuera un extremo, como jugaba en Pumas, un poquito más abierto. De afuera hacia adentro, no al revés. Me gusta eso porque es algo que no te está dando Cotorra ahorita mismo, bueno, antes de la lesión, justamente porque comentaba como con Rich, como que no se animan tanto. Camberos sí se va a animar porque Camberos sí es un jugador totalmente ofensivo. Sin embargo, a Camberos sí le pido un poquito más de leer el partido, de entender que hay veces que no tienes que hacer el regate, que tienes que pasarla, que justamente es hacer paredes, que tienes que meterte por fuera a veces también para buscar un centro, o sea, llegar a la línea de fondo para buscar el centro hacia atrás. Si arregla esto, Camberos va a ser un jugador élite en la liga. ¿Por qué? Porque lo único que necesita, el talento ya lo tiene, el talento le sobra, solamente le falta un poquito más de inteligencia en la lectura del juego y será un jugador espectacular, porque es una belleza verlo jugar. Luego está Carrillo, Carrillo, a pesar de lo que vengo diciendo con Camberos, que hubo buenas permutas, siento que eso lo liberó un poco más. Yo Carrillo lo veo de más a menos también durante el torneo. Cada vez más apagado, cada vez menos participativo del juego y de la pelota. Y eso me preocupa porque es un jugador que tiene que estar tocando el balón todo el rato. O sea, prácticamente con Carrillo tienen que pasar todos los balones. ¿Por qué? Porque el viejo está jugando más adelantado y porque justamente está supliendo la baja de Efraín. Bueno, no la baja, pues, pero le están dando ese rol que tiene Efra y la razón por la que Efra, de manera infravalorada totalmente, porque insisto, el semestre pasado le tundieron muchas críticas a Efra cuando Efra fue nuestro playmaker y el jugador que hacía el conecte entre el mediocampo y la ofensiva. Carrillo no lo está logrando hacer. A Carrillo se le nota que no entiende la faceta de pasador y ya no se está animando a ser ni siquiera un regateador. Entonces se apaga él solo. Se le ve un poquito apático, pero no en el plan de haciendo berrinches, sino en el plan de como nervioso, como no saber qué hacer, ¿no? Justamente los problemas de Chivas con el gol empiezan desde ahí, desde esto que estoy comentando con Richie, con Camberos, con Brian y ahora con Carrillo. Son jugadores que no están en su nivel máximo. Camberos podría estarlo en momento, pero sabemos que tiene un techo mucho más alto. El resto pues sí están en un nivel por debajo de lo que ya le hemos visto. Y justamente es este tema de que nuestros jugadores están en su mayoría, no en su mejor nivel, están a la baja. Si fuera esto como las flechitas que tenía el Pro Evolution Soccer de hace mucho, de que va la flechita hacia abajo, pues así tenemos a la mayoría de los jugadores en ofensiva. Espero también de Carrillo un poquito más de entender esta lógica de lo que busca Milito, entender cómo lo juega Efra y al menos lo que yo percibo es que busca eso mismo Milito de Carrillo con un toque un poquito más de regate que no te da Efra, ¿no? Entonces, pues esperamos que Carrillo levante porque yo insisto, a mí me gustaría ver a Efra otra vez de titular, pero pues no desconfío en Carrillo y espero que Carrillo también logre despuntar porque le hace mucha falta. Luego está Richie Marín que anota el penal, anota el gol. La verdad, Richie Marín es un jugador que para mí es un incomprendido también. Bueno, este es un incomprendido, no infravalorado, porque creo que la gente no entiende que no es un 9 de área, no es un 9 killer, no es un 9 matón, nunca lo ha sido y es más bien un 9 asociativo. A este tipo siempre lo he querido ver junto con la hormiga en una doble punta o incluso siendo un falso 9. ¿Por qué? Porque es un jugador que se asocia muy bien, que te sabe jugar de poste, aunque no sea físicamente bueno porque genuinamente se cae mucho o lo tiran mucho en el área. Es un jugador que se asocia muy bien, que sabe tirarte una pared, que sabe aguantarte,
que es muy inteligente cuando tiene el balón en los pies. Sin embargo, ahora lo mandaron como carne de cañón a aguantar balones como si fuera un 9 de área súper fuerte, a mandarle balones por aire que le pasaban a 2 metros de distancia hacia arriba. Entonces creo que me lo mandaron a la guerra y pasó sin pena ni gloria, porque a pesar del gol, pues no fue un partido destacado de parte de Marín, ¿no? Entonces espero que mínimo en los próximos partidos se le vea acompañado de alguien más, que no sé si vayas a meter al Alvarado un poquito más arriba, o justamente que Marín, con los espacios que te genera, pueda generar justamente un espacio a que Richie entre, a que Brian entre, a que el Piojo entre, porque esas variantes son las que faltan, porque Marín te las puede dar, pero pues él no se va a encargar tampoco de que el otro se meta al área. Entonces espero que justamente veamos esto, sobre todo si se concreta lo de Hormiga a Grecia, porque prácticamente Marín va a ser titular. Y espero que Marín lo sea, porque Sepúlveda no confío casi nada en él. Ya veremos qué pasa en ese sentido, ¿no? Luego está el Piojo, que la verdad sigue en un gran nivel. Ahora estuvo un poquito más apagado, se le ve un poquito más apagado, se le ve un poquito más distraído, no tanto en el partido. Sin embargo, pues fue otro partido en el que cumplió, ¿no? Un partido normal del Piojo es un partidazo de cualquier otro jugador. El Piojo creo que sigue siendo el nombre importante en ofensiva. Yo pensé que él iba a cobrar el penal, la verdad, porque pues está enrachado y es el jugador que no está sacando las papas. No fue así. Richie también confió en sus cobros de penal, pero yo pensé que le iba a cobrar el Piojo, ¿no? Igual, nada que reprocharle al Piojo, poco que hablar, porque genuinamente no me disgustó el partido del Piojo, pero tampoco creo que haya sido otro partido determinante como lo fue contra Puebla o otros partidos. Sin embargo, pues sigue siendo de lo mejorcito que tenemos en ataque, y creo que es el único que no está desentonando del todo. También por eso destaca más, ¿no? Y ya luego menciono especial y honorífica a Efra, que insisto, para mí Efra es el que debe de ser titular. No sé si todavía tiene problemas físicos, pero yo siento que Efra es el que debe iniciar en lugar de Carrillo, y Carrillo es el que debe de abrirte esas posibilidades ya desde la banca, porque es un gran revulsivo y puede ser un gran revulsivo. Lo veo de titular probablemente sí, pero de momento yo lo veo como un gran revulsivo, alguien que te puede abrir el marcador y tener a jugadores como, bueno, ahora Camberos probablemente sea titular mucho tiempo, pero como Santi Sandoval y Carrillo saliendo de la banca puede ser muy importante. Aparte de que Efra, pues me parece el eterno infravalorado de Chivas en cuestión del ataque. Espero verlo un poquito más a Efra, porque me gusta mucho ese jugador y creo que es lo mejor para Chivas en ese sentido. Luego está Santi Sandoval, que es el que genera el penal. Yo, la verdad, ¿qué quieren que les diga? Para mí es penal desde el empujón que le meten a Santi. O sea, ese empujón que la gente se esté quejando, para mí desde el empujón es falta, y luego se ve en la toma que pusieron del VAR, no se nota el pisotón. Pero luego ves otro tipo de tomas en las que sí están bien puestas las tomas, porque las tomas del VAR es otra cosa que me encantaría criticar. ¿Qué tomas tan culeras ponen en el VAR? Pero luego ves otras tomas, insisto, y se ve clarísimo el pisotón. No hay duda de que es penal. Si para ti no hay pisotón, desde el empujón que le mete a Santi, es penal. ¿Por qué? Porque evitas que el jugador, o sea, Santi, lo sacas básicamente de equilibrio. Impides que le pegue al balón como debería de pegarle, y justamente se tropieza, y es cuando llega la patada del jugador de Santos, porque se tropieza. Si no hubiera sacado otro tipo de remate o hubiera hecho otro tipo de cosas, pero todo se inicia desde que el jugador de Santos, no estoy seguro quién es, pero lo empuja en el área. Desde ahí ya es penal. Que quieran que les diga la verdad, para mí es penal clarísimo, no hay nada que reprochar, no hay nada que decir. No creo que sea un penaltito como está diciendo Faitelson en la transmisión. Otra cosa que yo no sé el día, cambiando un poquito el tema, yo no sé el día en el que en la televisión mexicana haya una narración decente que no sea de Martinoli y Luis García, que a veces también tienen narraciones medio cuestionables, pero es que sales de ahí y es muy difícil encontrar una buena narración. Creo que solamente en un partido de Leagues Cup con una chica, no estoy seguro cómo se llama, fue el único partido que disfruté la narración fuera de un partido que no sea de Martinoli. Qué estrés estar escuchando los rage baits de Faitelson. Que si Hormiga debe de entrar, que si Hormiga tiene que venderlo, que si Hormiga no tiene que venderlo, que si era penal, que si no era penal. Su rage bait llega a tal punto que tiene hasta hartos a sus compañeros de comentaristas. De verdad, qué asco estar viendo partidos de esta forma con tanto, pues justo rage bait. O sea, es que no hay otra palabra, no puede estarlo, o sea, Faitelson genuinamente no puede creer eso, no creo que tenga tan poco fútbol en él para ser alguien que vive del fútbol como para
genuinamente creer lo que dice. Yo entiendo que es un personaje, todos van a decir no, pues solo ignóralo. Y pues sí, básicamente es como lo que deberían de hacer todos en Twitter con ese güey. Pero es que ya cuando lo escuchas en una transmisión, cuando escuchas a sus compañeros, ya está la madre de él diciéndole totalmente que nunca ha tocado un balón, te das cuenta que neta lo que llega a decir es como un Jürgen Damm, no lo que llega a decir en redes o en televisión solamente para que hablen de él. Me parece deplorable. No concibo que ganes interacciones de esa manera, porque de verdad uno solamente quiere un buen análisis de fútbol. Que no parezca un episodio de Club de Cuervos en el que solamente le tiran a los cuervos para alabar a las tarántulas, ¿no? Así se siente cada partido. Y no hablo solo de Chivas. Yo hablo de Chivas porque veo todos los partidos de Chivas de visita. Pero es que luego ves Faitelson con, no sé, con el Toluca, con el Cruz Azul, diciendo una sarta de barbaridades que dices, no mames, cállate un rato, güey. O sea, neta, qué hueva. O sea, ya ni siquiera es un rage bait creíble. Ya se nota que nomás lo dices para que generes interacciones y ya, güey, das hueva, neta. Podrás enojar a 2, 3 tíos de 40 años que no saben lo que es un puto rage bait. Pero, güey, a la audiencia en general la tienes hasta la madre. ¿Por qué los comentaristas se sienten que son generadores de contenidos? Puedes generar contenido siendo totalmente serio, siendo totalmente analítico y destacando por tu forma de narrar un partido, no por decir tanta mamada que se te ocurra. De verdad, tenía que sacar eso porque de verdad es que cada vez que veo a Chivas o que veo un partido que no sea justamente de Martinoli, incluso, insisto, incluso partidos de Martinoli, que de verdad dan ganas hasta de quitar el volumen de los partidos solamente porque tengo que estar escuchando lo que veo, si no, pues no me concentro. Pero en serio, ¿cuándo vamos a tener comentaristas buenos en México? ¿Cuándo vamos a tener a alguien que no esté felando a algún equipo que simplemente sea un buen narrador? Es lo único que pido. No pido que no le vaya a ningún equipo, no pido que no le interese el fútbol, solamente le pido que narre bien y sea imparcial, sea objetivo. En fin, volviendo al partido, pues es una victoria importante para Chivas. Queda mucho cuestionamiento por ver. No entró Hormiga, eso pues la verdad es que creo que es un mensaje de que, y sobre todo Milito lo dijo, que en momentos así es normal estar distraído, entonces buscaba que Hormiga no entrara por lo mismo, para que no estuviera distraído en el campo. Pues esperemos a ver la noticia de qué pasa con Hormiga. Yo estoy grabando esto al día siguiente del partido y todo parece indicar que sí, que ya hay acuerdo con Hormiga. Va a pasar otra vez, va a suceder de nuevo el quedarnos sin el delantero estrella del equipo, ¿no? Veremos qué pasa. De ser así le dedicaríamos un video. Conclusiones de Chivas: creo que es bueno poder corregir desde la victoria, pero definitivamente no, esto no le ha hecho la culpa a Milito en nada. Creo que Milito hizo lo que tenía que hacer, paró como debía parar, metió a los que debía meter, pero simplemente hay jugadores que están muy apagados y eso ya es individual, es un tema individual, que sí, que Milito puede sacar una parte mejor o pulir una parte mejor de ellos, pero creo que ya depende de los jugadores, ya estar más concentrados, estar en el nivel que se supone que deberían de estar para evitar este tipo de cosas ya de, güey, realmente tenemos 4 o 5 jugadores que están muy por debajo de sus prestaciones. Pues esperamos que ya, ¿no? Ya es momento, ya empieza jornada 5. Espero que ahora sí ya empezando la liga bien. Pues bueno, luego va a venir el parón de selecciones, ¿verdad? Pero que empiece la liga bien para que ya agarren nivel, porque de verdad también es una chinga estar parando la liga y que los jugadores se vayan cayendo más de nivel por lo mismo. En fin, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes dirían que fue un buen partido, un mal partido de Chivas? Yo insisto, creo que sí ha sido el peor partido de Chivas esta temporada. Sin embargo, que sea el peor partido de Chivas no significa que fue un partido pésimo, ¿no? Solamente agregar eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que Chivas está jugando bastante mal? ¿A qué creen que se deba el bajón del equipo? ¿A quién bancarían? ¿A quién meterían? ¿Qué opinan de Luis Rey? Todo esto me lo pueden dejar en comentarios, yo lo estaré leyendo. Ya saben que en Chivaguazo estamos para debatir y hablar sobre nuestras Chivas. Que tengan un bonito día y que descansen. Nos vemos.